Hola, mi nombre es Janine Morales, soy músico, tengo una banda que reside justamente en Acapulco, se llama Dos Soles. Tengo 25 años, viví aproximadamente un poco más de 2 años y medio en Acapulco y les voy a contar mi experiencia en el huracán Otis. Esta noche comenzamos con la inminente y sorpresiva amenaza que enfrentan los pobladores del Pacífico mexicano. Se trata de la intensificación del poderoso huracán Otis, ya categoría 5. Primeros minutos del 25 de octubre, tocando tierra el huracán y hasta poco antes del amanecer, los vientos de más de 330 kilómetros por hora de Otis destrozaron todo Acapulco, incluyendo la zona Diamante. ¡Al baño! ¡Hazte al baño! Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién nos encontramos hoy? Hola, buenas tardes, yo me llamo Janine Morales. Ok, ¿de dónde vienes, Yani? Yo vivo, actualmente vivo aquí en Puebla, soy de aquí de Puebla, pero sí estuve un buen rato allá en Acapulco, aproximadamente un poquito más de 2 años y medio. Un poquito de... ¿Ahí qué haces por allá? Pues en ese entonces yo mantenía una relación con un acapulqueño. Entonces, Ay. pero sí, todo bien. Increíble, increíble. Y más o menos esto fue hace, dices, 2 años y medio. Sí, bueno, lo del huracán ya va a cumplir 2 años. Me parece que este 24 de octubre ya cumple 2 años. Increíble, no, hombre. Y bueno, cuéntanos, ¿tú estabas allá en ese momento? Sí, justamente yo estaba aquí en Puebla, o sea, ese día que pasó eso yo estaba aquí en Puebla porque había ido a un concierto de una banda que me gusta mucho y me quedé unos días con mi familia aprovechando el viaje y ya cuando regresé a Acapulco fue el mismo día del huracán. Yo llegué aproximadamente a las 8 de la noche, más o menos, y el huracán empezó más o menos, ya se empezaba a ver feo como a las 10. Ajá, entonces llegué como 2 horas antes de que pasara todo. No, hombre, qué Sí, tino. como la suerte, ¿no? Sí. No, hombre, qué tino, qué tino. Sí. Y entonces, estabas ahí con tu pareja en ese momento. Sí, los dos habíamos regresado del concierto y justamente él tiene una banda allá en Acapulco y habíamos grabado recientemente, bueno, él había grabado recientemente un live en un yate que se llama Acarrey, que era muy popular allá en Acapulco. Entonces eso fue una semana antes, justito una semana antes. Entonces yo llegué y me puse luego a editar el material, las fotos que había tomado y todo para subirlas. Y literalmente las terminé de editar y se fue la luz, o sea, y fue cuando empezó todo, o sea. Ok, y cuando se fue la luz, ¿qué hicieron tu pareja y tú? Pues mira, en ese momento no lo tomamos tan grave porque en Acapulco es muy normal que se vaya mucho la luz y sobre todo si está lloviendo, o sea, ya Ok. es súper mega normal que se te vaya la luz 2 horas o así, o sea, no, porque Normalito. corra cualquier airecito se va Un la día. luz. Ajá, un día normal. Entonces, la verdad no me alarmé tanto. Al principio sí me había dado un poquito mal de espina, un poquito, porque cuando ya veníamos para Acapulco, ya íbamos para Acapulco, ya nos estaban diciendo el conductor de donde nos fuimos en una urban, que era el único viaje que iba a salir, que ya nadie más quería ir para Acapulco. Y sí habían anunciado que iba a haber un huracán, pero allá en Acapulco también es súper normal que hay huracanes y tormentas tropicales. Entonces como que no lo tomamos con mucha alarma. Ok. Pero sí se fue intensificando con el transcurso de Y las de repente, horas. sorpresa, Y de categoría repente, 5. sorpresa. Sí, o sea, yo terminé de editar las fotos y las subí y luego se fue la luz. Y de repente empecé a escuchar mucho ruido afuera, o sea, pero Ok. mucho ruido así. Entonces empecé a escuchar mucho que las láminas estaban. Como revoloteando. Sí, o sea, y se veía como ya muchas láminas estaban volando y así. Y entonces ahí yo dije, algo está mal. ¿Y después qué hicieron? Pues como se empezó a intensificar demasiado el aire, la verdad es que sí me dio mucho miedo porque ya incluso la casa como que se estaba moviendo. O sea, y se escuchaba que había Ok. muchas cosas, perdón, en el techo. Y allá en Acapulco, por lo mismo de que hace mucho calor, es muy normal que haya mucho, ¿cómo se dicen? Que son como ventanas grandotas. Los Como ventanales. corredizas, así. Ajá, entonces yo tenía miedo que se fueran a romper porque de verdad el viento estaba horrible, o sea, se escuchaba como si alguien estuviera llorando, o sea, se escuchaba de verdad el aire muy feo, o sea, ya hasta parecía algo hasta paranormal. Yo sentía que en cualquier momento los vidrios iban a reventar. Ya estuvimos ahí en la sala y la verdad es que sí estuvo muy feo, o sea, de verdad yo tenía mucho miedo, hasta me puse a llorar y o sea, imagínate tan desesperábamos estaba que de repente vi a mi ex hincado rezando y yo de a la madre, ¿no? Y de repente se empezó a meter mucha agua a la casa, mucha agua. Afortunadamente nosotros vivíamos en un lugar alto, de hecho se llama La Cima porque está alto. Entonces no se inundó como en otros lados de Acapulco, pero como era mucho aire, sí o sí se metía mucho el agua a la casa. Con el transcurso de las horas como que sí fue bajando la intensidad
y ya el otro día, o sea, él no durmió, yo sí, porque tengo el sueño muy pesado, pero ya cuando desperté, sí, o sea, incluso hasta la loseta se levantó, de que sí estaba muy, o sea, los muebles se esponjaron, sí estuvo feo. ¿Siguieron alguna medida de seguridad, evacuación? La verdad es que no había manera de que tú salieras o evacuaras, o sea, yo creo que era 800,000 veces peor que tú te salieras, porque de verdad estaban saliendo volando muchísimas cosas, hasta imagínate, hasta los rotoplas. O sea, yo tengo vecinos que literalmente sus perros salieron volando. Ay, o sea, no. que sus perros salieron volando. O Pobres sea, el aire perritos. estaba muy fuerte. Yo creo que era 1000 veces peor salir. Una corriente muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sí, y después al día siguiente El día consiguieron siguiente- ayuda. El día siguiente creo que estuvo hasta más, los días posteriores creo que estuvo más feo todavía, porque el mero día, o sea, sí me espanté mucho, o sea, yo de verdad dije, ya nos vamos a petatear aquí todos, porque sí estuvo muy feo, pero a los otros días vinieron días muy tristes, muy, muy deprimentes para Acapulco, porque bueno, nosotros vivíamos ahí en casa, y en la parte de atrás había una casa pequeñita donde se le arrendaba a una amiga nuestra, y ella sí tenía su techito de lámina. Entonces, pues, se le voló y todas sus cosas se le mojaron todas. O sea, sí estuvo muy triste. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar algo para que podamos arreglar mi techo porque, o sea, seguía lloviendo. Me dijo, todo se me está echando a perder, mi refri, todo, ¿no? Entonces, bajamos a la costera, que es como que el lugar más popular de Acapulco. Parecía que habían bombardeado Acapulco, de verdad. Estaba horrible, horrible, horrible la escena. Las primeras impresiones también fueron así como muy feas porque, o sea, se veían muchos negocios que obviamente se le rompieron los vidrios y todo, y mucha gente también estaba aprovechando para meterse a robar cosas, ¿no? Y también veías muchos animales muertos, veías o sea, No, de muy verdad feo. todo muy feo, muy feo. Muy feo. O sea, y yo hasta sí me puse a llorar porque dije, yo sentía que Acapulco jamás iba a recuperar de eso. O sea, los edificios, los hoteles no tenían ventanas, incluso parecía que no tenían ya como paredes. Había muchos hoteles que al parecer ya tenían como que materiales muy, muy débiles. Fueron días muy tristes porque también no hubo luz muchos días. O sea, yo creo que sí estuve como 3 semanas sin luz, sin agua, o sea, y no había ningún tipo de comunicación porque también toda la red se había caído porque pues todas las antenas también se habían muerto. Como yo soy de aquí de Puebla, pues mi mamá estaba súper mal, paniqueadísima. O sea, estaba viendo mucho la manera de buscarme también, pero también todas las carreteras estaban obstruidas. Me empezó como que a buscar mucho en redes sociales. Y es que para ese entonces mi mamá todavía no conocía mi casa, donde vivía en Acapulco. Entonces sí estaba muy espantada. Y como no había señal, o sea, la única manera que hubo de poderme comunicar con ella, y fue como a los 3 días, fue que me subí a un puente así bien alto y como que en una esquinita le hablé. Y le dije, no te preocupes, estoy bien. La situación sí es muy triste, pero pues no me pasó nada, ¿no? Yo siento que no la pasé tan feo a comparación de otros lugares que sí sufrieron mucho inundaciones y que prácticamente, o sea, a ellos sí se les echó a perder todo. Uh-huh. Y para conseguir comida. Pues mira, para eso, la verdad es que al otro día ya había mucha gente, no al otro día, yo creo que como a los 2 días, ya había mucha gente de prensa, mucha gente dando despensas, o sea, como que hicieron mucho plan de acción para que, yo siento que por eso Acapulco se recuperó muy rápido, eso sí es de reconocer que las autoridades sí se movieron muy rápido. Se hacían filas muy largas para despensa, y pues eran despensas completas. Y también íbamos de vez en cuando a una ciudad cercana que se llama Chilpancingo, y ahí de repente nos surtíamos. Afortunadamente pues había carro y pues para poder comprar, ¿no? Uh-huh. Pero me imagino que muchas personas la padecieron muy, muy, muy feo, ¿no? ¿Y el carro con la lluvia no voló? No se echó a No, perder? porque te digo que afortunadamente, o sea, nosotros vivimos en una parte alta. Nosotros sí teníamos un estacionamiento y el techo sí se voló del estacionamiento y sí se mojaron, o sea, los carros sí se mojaron, pero no pasó nada, o sea, sí prendieron y todo, y me sorprendió porque ya había habido otras veces donde nos había mojado mucho y sí tardaron como 2 días en prender, y esa vez sí prendieron. Mucha gente que no tiene carro, o sea, no, pobre, la verdad es que sí estaba muy feo, o sea, porque era para ver a tus familiares. Yo no tenía familia en Acapulco y mi pareja, toda su familia vivía en la misma calle, o sea, entonces como que no había mucha preocupación, pero había familias que tenían que caminar por muchas horas para poder saber cómo estaba su familia, sus amigos. Ok, bueno, ya nada más una última pregunta para concluir. Tú, para poder regresar a Puebla,
¿Cuánto tiempo tuviste que esperar? Yo creo que fue aproximadamente como 2 semanas. Sí, como 2 semanas. Hasta eso porque un amigo me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Ciudad de México, vámonos y ya de ahí te vas a Puebla, ¿no? Pero, o sea, no se pudo hacer a los primeros días porque te digo que las carreteras estaban como que muy obstruidas y sí estuvo muy, muy triste, o sea, como que dejar también a mi pareja así como que sin luz y sin nada y yo regresarme a Puebla, pero es que sí, mi familia la verdad sí estaba muy preocupada. Me imagino. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y pues bueno, esperemos que ya esté mejor todo por allá y que pues también no tengas que volver a vivir nada por el estilo. No, ojalá no. Porque ya con eso Ni de que nadie. ya le tocó al norte de Puebla, pues ya no es gracioso, ¿verdad? No, ya no. Nunca lo fue, pero ya no. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, claro.